Queremos darle la bienvenida a nuestro podcast de Depmedia, Hablemos de. Este es el primer episodio de un podcast en el que vamos a estar hablando sobre la experiencia del cliente, el recorrido que atraviesan, temas que a las organizaciones de hoy en día les interesan, como la omnicanalidad, la transformación digital, la innovación de los canales. Y para empezar todo este recorrido que vamos a hacer con un capítulo semanal, queremos empezar a abordar un tema que es fundamental. Vamos a hablar hoy sobre el cliente moderno, el cliente de hoy, y para eso nosotros hemos invitado a Nicolás Debner. Él es el CXO de nuestra compañía, y bueno, qué mejor que él, que está en contacto día a día con los clientes, que tiene un equipo de soporte que está hablando frecuentemente con ellos, que conoce sus necesidades para poder relacionarnos con este tema y empezar desde el punto cero. ¿Cómo es el cliente de hoy? Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Camila. Espero poder contribuir desde mi lugar al podcast y quizás poder compartir un poquito de la experiencia que hemos acumulado durante todos estos años, ¿no? Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito. Sabemos que no hay duda de que el comportamiento de los clientes, de los usuarios, ha cambiado mucho más rápido que antes. La tecnología obviamente es un factor que ha influido en esto. Entender cómo se comportan hoy en día no se trata solamente de conocer qué productos adquirieron, sino de entender esas razones por las cuales compran los productos, adquieren los servicios, dónde, cómo, con qué frecuencia y sobre todo a través de qué canales. Pero es importante como empezar a identificarlo. Nico, ¿cómo crees tú que es el nuevo cliente? ¿Cuáles son esas características que lo definen? ¿Y qué se están haciendo? ¿Cuáles son esas características también que lo diferencian a los de antes? Ok, perfecto. Creo que uno de los conceptos principales es que los clientes necesitan inmediatez, necesitan simpleza en la resolución de sus problemas, no tienen, digamos, tiempo para poder lidiar con procesos burocráticos de las organizaciones, así que bueno, creo que eso rige bastante los tiempos de hoy en día, ¿no? Y lo que buscan los clientes. Es verdad. Mira que curiosamente en algo que estábamos leyendo y que vale ahorita la pena destacar de algo que dices es procesos burocráticos y tiempo, trabajando en otro tipo de documentos encontraba que una persona pierde más o menos unas 52 horas al mes en una fila del banco, representa casi que 4 meses en tiempo. Entonces, como lo mencionas, el tiempo está siendo valioso y yo ya como cliente ya no espero detrás de una bocina, detrás del teléfono, a que un agente del call center me pueda atender para, bien sea asignarme una llamada del centro médico, bien sea porque tengo alguna duda con mi extracto bancario, lo que sea. Y aquí es importante que también lo tengan claro los oyentes. Nico, para pasar a otro punto que nos compete más y es del lado de la organización, ¿cómo esa empresa debe enfrentarse al cliente de hoy? Ok. Bueno, un poco como dijimos antes, el cliente cambió, digamos, quiere otra velocidad para solucionar sus temas. Entonces es clave, digamos, ofrecer una experiencia que sea limpia, que sea rápida, que sea personalizada, poder escuchar las necesidades reales de las personas, qué es lo que nos están queriendo decir, es fundamental, ¿no? Ok, ¿y cómo crees tú que se puede escuchar en otro de nuestros capítulos que vamos a tener más adelante? Justamente hablaremos sobre la empatía y las invitadas que vamos a tener nos van a hablar sobre metodologías y demás, pero de pronto a través de tu experiencia hay algo que puedas recomendar en este momento a las organizaciones en plan de, bueno, cómo reconocerlos, cómo deben estar preparados. Ok. Bueno, la personalización es un factor clave, digamos, para poder diferenciarse de mi competencia. Tengo que conocer a mi cliente tiene que saber, digamos, que es reconocido, que la organización lo conoce, que sabe de sus gustos, que sabe de sus preferencias, que lo va a atender como desea. Entonces, esa personalización es clave, ¿no? Y en cuanto a eso, también el recorrido tiene que estar orientado al perfil del cliente, digamos, ¿no? Tiene que estar unificada la experiencia, no puede ser que, digamos, yo contacte al cliente por un canal y tenga que empezar de cero.
entonces tengo que contar otra vez todo mi problema. Eso es clave, digamos, de que toda la experiencia sea unificada, digamos, que yo sienta que me está atendiendo una sola persona. Perfecto. Justo ahí ya empezabas a abordar el tema de ese Customer Journey que deben atravesar los clientes. Si bien acabas de decir, bueno, debe ser unificado, yo como cliente no tengo que escribir por WhatsApp mi problema y que luego me deriven a una atención, no sé, virtual, y yo deba empezar otra vez a decirlo. Además de eso que acabas de decir, ¿cómo debería ser un recorrido, digamos que óptimo, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que tú has notado con los clientes y los diferentes sectores que manejan? ¿Hay diferencias entre un banco, quizá una clínica o una empresa de retail, por ejemplo, en ese recorrido, o debe ser algo similar? Ok, sí, seguro, digamos, en base a cuál es el vertical, los objetivos de las compañías son diferentes. Es muy interesante, digamos, que, por ejemplo, en el caso del banco, se puedan reducir lo que son la parte transaccional, operacional, digamos, que no agrega un valor a ninguna de las dos partes, y orientarla hacia canales de autogestión, y que lo que sean las atenciones y la experiencia y los contactos con la compañía que tengan que ver con cuestiones consultivas, asesorías financieras, apertura de productos que son complejos y que requieren una asesoría, esté la parte humana, ¿no?, en contacto. Entonces, sí varía por el vertical, obviamente en una clínica no es, digamos, ciertas cuestiones de la autogestión aplicarán menos que en otros verticales, donde quizás, si bien la telemedicina está fluyendo, en muchos casos se necesita que el flujo termine con que el paciente visita la organización de una forma muy, muy ágil. O en retail lo mismo, se quiere que en general los clientes puedan hacer ese recorrido por la tienda y conocer los productos y vivir la experiencia. Y en banca, que eso solo suceda, digamos, en los casos donde podemos agregar valor, ¿no? Como dijimos antes, venta, asesoría financiera y demás. La apertura de nuevos productos. Ok, Nico, me surge una duda y es, dentro de este recorrido hay, digamos que momentos, no sé, la preatención como tal, la atención y luego la post-atención. ¿Qué soluciones se pueden utilizar ahí como para optimizar, para cortar ese viaje? ¿Se necesita que esas herramientas estén integradas o cómo funciona este proceso? Ok, bueno, un poco como dijimos antes, sí es clave, digamos, toda la cuestión de la unificación, y también es clave, digamos, de que podamos segmentar tanto el perfil del cliente para entender sus gustos y si prefiere ser enviado a canales digitales o prefiere las asesorías que son más presenciales, y darle esa inteligencia en la pretensión de dirigir al cliente en base a su perfil, su segmento etario y diferentes parámetros por el canal que sea más, diga, mayor eficiencia, tanto para el cliente como para la organización, ¿no? Que no se moleste, etcétera. Pero a la vez que sea eficiente, el canal más eficiente. Entonces, bueno, encontrar esos equilibrios es clave, digamos, utilizar todas las herramientas de hoy en día que nos provee la tecnología para que eso sea, digamos, súper personalizado, ¿no?, y parametrizable, y que tenga inteligencia sobre todo, ¿no? Entonces eso con lo que tiene que ver con la pretensión. Después en la atención lo mismo, que en base a mis preferencias las personas con las que yo entre en contacto tengan una afinidad, entiendan mis problemas, que tengan experiencia en lo que yo estoy preguntando. No hay peor vivencia que, digamos, contactarse con una organización por un problema y que la persona del otro lado conoce menos del problema que uno que se está quejando de algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, poder segmentarlo para el lado correcto. Y después, obviamente, al final de la atención, digamos, poder obtener el feedback de ese cliente, su NPS o el indicador que se defina, para realimentar todo ese circuito e ir corrigiendo, ¿no?, cualquier desvío, y que esto resulte en una mejora continua, digamos, un ciclo virtuoso que vaya mejorando de forma continua, y que, bueno, cada inversión que uno hace en todo ese viaje la pueda medir con diferentes indicadores y seguir avanzándola, ¿no? Ok, Nico, ahora que entendemos que el cliente hoy es distinto, hay inmediatez, mantiene su dispositivo
su celular a la mano, puede consultar todo de manera fácil. ¿Cómo crees que se le puede empezar a dar poder al cliente, entendiendo también que la autogestión viene cobrando cada vez más fuerza? Los clientes ya no quieren esperar ni siquiera minutos para obtener sus respuestas. En teoría se dice que hay 2 segundos para captar la atención de los clientes, pero ¿cómo se empieza a dar poder al cliente? ¿Cómo se empieza a hacer que ya no necesita depender tanto de la ida a la sucursal? ¿Qué canales existen para que se empiece como a promover un poquito esa autogestión, que es algo de lo que están exigiendo hoy en día los usuarios? Ok. Bueno, en primera instancia depende de lo que está necesitando el cliente, tener un UX amigable, digamos, que me lleve por el camino que el cliente desea. Si yo puedo resolver mi consulta por los canales electrónicos, obviamente que está buenísimo y voy a tener mi tema ya resuelto, pero el UX tiene que ser súper, súper limpio porque hay muchos clientes que quizás, digamos, quieren que les solucionen el problema sin tener que ponerse a investigar cómo hacerlo, no sé, tengo que hacer alguna inversión compleja y no quieren, digamos, simplemente no quieren que la entidad en la que confían, digamos, lo haga por ellos, así que un UX muy limpio va a reducir, digamos, la parte transaccional. Y después que parte de ese UX y ese mismo viaje integrado tenga los puntos donde yo pueda solicitar esas ayudas adicionales o que pueden ser, digamos, la asesoría por vía chat, vía una videollamada, que poder pedir una cita con un ejecutivo que yo sepa que me está esperando, que yo voy a llegar a la oficina y no voy a tener que esperar en un horario que a mí me convenga. Entonces, una experiencia con un UX limpio, con autogestión y en el punto que el cliente quiere o prefiere, digamos, hablar con alguien, que esa posibilidad esté, ¿no? Eso es, creo que, la mejor experiencia que se puede pedir. Nico, ¿y crees que el valor del toque humano sigue siendo importante? O sea, a ver, yo como cliente puedo decir, sabes, yo no quiero llamar a pedir una cita al call center, al lugar de donde necesito el servicio, pero de una u otra forma también quiero, por si no logro hacer alguna cosa, entrar en contacto con un humano. ¿Crees que eso sigue siendo relevante a pesar de que hay tanta tecnología, a pesar de que todo el mundo está obviamente adaptándose mucho más a lo tecnológico? Sí, obviamente, sin duda, digamos, como conversábamos antes, digamos, que el UX sea lo más perfecto posible es fundamental para reducir la transaccionalidad, pero en cierto punto, si yo quiero estar, por ejemplo, puedo ver un texto que me explica cómo va a funcionar un crédito, por ejemplo, pero realmente el texto no me deja tranquilo, no me deja seguro, entra en conflicto con alguna idea pasada que yo tenía sobre cómo funcionaba. Tener ese reaseguro de poder hablar con una persona que entienda mi problema y me confirme mis pensamientos y yo pueda explicarle con calma, digamos, por dónde vienen mis preocupaciones y sentirme escuchado del otro lado por la organización, con un experto, digamos, de nuevo, no hay mejor experiencia que esa. Una cuestión de empatía, simplemente digo, un bot o un UX nunca va a tener la empatía de una persona para generar esa experiencia positiva, ¿no? Yo puedo estar contento porque resolvieron el problema, pero quizás puedo estar muchísimo más contento si me encontré que la organización contrata personal idóneo, profesional, que resuelve mis problemas con gusto, que me trata con educación. Voy a poder reflejar y entender que dentro de la organización las personas que yo no estoy viendo trabajan bajo la misma filosofía, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental para ver, por ejemplo, en el caso de un banco, dónde estoy poniendo mi dinero y cuál es la filosofía de la compañía. Todo eso, obviamente, un bot o una página web no te lo va a transmitir. Nico, y digamos en los casos en que, a ver, yo como cliente, no sé, hice una compra, quiero de pronto sugerencias sobre productos recomendados, en caso, por ejemplo, de un retail, o qué sé yo, a nivel de una clínica, digamos que el sistema en sí va viendo cuál ha sido como todo mi recorrido, si ya pasé tal vez por un médico general, luego necesito algún especialista, o en el caso de un banco, si yo estoy tomando un crédito hipotecario, ver en qué paso del proceso voy. Digamos que yo como cliente voy a exigir que la empresa sepa qué es lo que estoy buscando, en qué parte voy, y para eso es fundamental conocer, digamos que antes de que empiece todo esto,
en conocer del cliente, como un poquito más, ir un paso más allá y no esperar a que sea yo el que diga, mira, estoy en este proceso, voy en esta parte. ¿Cómo hacen las empresas? ¿Cómo deberían hacer hoy en día para conocer más de ese cliente nuevo antes de prestar un servicio? Ok. Obviamente, digamos, que las empresas tengan sus sistemas unificados e integrados es muy importante, digamos, de esa manera van a poder cruzar el perfil, cruzar la distinta transaccionalidad que tuvo el cliente con la compañía en diferentes puntos, digamos, si no sé, va, por ejemplo, el caso de banca, va a caja seguido, se atiende con diferentes ejecutivos, le gusta la asesoría financiera, yo tengo todo eso integrado, voy a poder conocer mejor cuál es el perfil de mi cliente, combinado con otras variables que pueden tener que ver con, no sé, situaciones económicas u otras cuestiones particulares de ese cliente, ¿no? Que me ayuden a entenderlo mejor. Y obviamente a raíz de esto voy a poder obtener un montón de oportunidades de upsell, digamos, siempre y cuando provea una buena experiencia, ¿no? Bueno, ¿y cuáles crees que son esas herramientas que necesita una organización para poder satisfacer las necesidades de estos nuevos clientes? Porque ahorita han salido un montón de cosas, últimamente están hablando del ChatGPT, de un poco de revolución tecnológica, que si bien no es nueva, ya viene de años atrás, como que cada vez cobra más fuerza a raíz de la pandemia, pues muchas cosas surgieron, las videollamadas, incluso a nivel de organización para comunicarse, pero ¿cuáles son las herramientas que tú consideras que en este punto son fundamentales para que las empresas puedan realmente satisfacer? Ok, creo que, digamos, cada una de esas soluciones es buenísima, pero tienen que estar bien orquestadas, ¿no? Entonces, para eso los productos que se montan tienen que, digamos, integrar todas las comunicaciones y los puntos de contacto que va a haber entre el cliente y la compañía. Como dijimos antes, tienen que permitir la personalización de la interacción y todos los ejecutivos y todo el personal que tienen a cargo que está agregando valor, que el cliente lo pueda percibir, que evitar esperas a toda costa, como mencionamos recién, situaciones incómodas y después obviamente ayudarse para lograr, porque primero son los objetivos, ¿no? Y estos serían los objetivos, y después ayudarse con estas herramientas de inteligencia artificial, videollamadas, comunicación digital, digamos, que me permita tener una linda experiencia, son accesorias, digamos, al fin, ¿no? Al objetivo que es que la experiencia sea excelente. Y además de eso, Nico, aquí me surge algo como para complementar y tú obviamente a nivel de tu conocimiento me aprobarás o me desaprobarás y es integrar también esos canales, ¿no? Porque yo podría empezar a través de una atención presencial o virtual, no sé, quiero ir al banco a resolver algún trámite que tengo, puedo desde, no sé, qué sé yo, una fila virtual o pedir una cita online, pero luego quiero ir a la sucursal, entonces como esa integración de canales también y que las herramientas permitan que ese flujo sea completamente eficiente, ¿no? Sí, sí, sin dudas, como venimos conversando, la integración es un factor fundamental y no solamente la integración del viaje, sino de la experiencia como un todo, digamos, es uno de los factores clave. Y ahí, obviamente, después hacer el estudio, ¿no? Y revisar, ok, revisemos todos estos clientes, quizás los que no calificaron tan bien o los que sí calificaron tan bien, qué puntos de interacción tuvieron, cómo se pueden mejorar, digamos, realimentar y entender la experiencia vivida de nuestros clientes es clave para ver dónde podemos tocar. Lo que está muy visto y claro es que utilizar estas herramientas que vos mencionaste tienen un repago inmediato, o sea, yo, digamos, automáticamente pongo la solución y ya estoy recuperando el dinero, ¿no? Invertido porque mueven mis indicadores de la compañía de forma muy, muy sustancial. Nico, y como nosotros hemos prometido que en este podcast vamos a hacer el tiempo breve, pero con mensajes muy claves, con mensajes sustanciosos, para terminar quiero hacerte esta última pregunta y es, ¿qué consejos puedes darle tú a las organizaciones, a las personas que nos están escuchando, de cómo podría mejorar el recorrido de los clientes de hoy en día y realmente mejorar su experiencia?
Ok, ahí bueno, como mencionábamos recién, estudiar todos los puntos de contacto, buscarlos, hacerlos más eficientes, más personalizados, obtener métricas. Es muy importante no basarse en cuestiones objetivas, sino tener súper medido cada punto de la experiencia. Si hay esperas, cuántas son las esperas. Si hay atenciones, cuáles son las atenciones. Quiénes son los ejecutivos que tienen mejor performance, por qué. Digamos, entender todo con métricas es fundamental. Automatizar lo que se pueda automatizar y de ahí seguir creciendo, ¿no? En base a lo que se obtiene a nivel de feedback. Bueno, Nicolás, pues creo que esto que acabamos de conversar sirve y aporta mucho a las organizaciones para entender cómo tienen que adaptarse a ese nuevo cliente. El cliente ya no se va a adaptar a ellos, las organizaciones se adaptan a ellos. Hablamos un poco del recorrido, de la integración de los canales. Y nada, quiero agradecerte por el espacio y por haber compartido con nosotros en Hablemos de. Bueno, muchas gracias a ustedes, me alegra mucho haber participado, espero poder contribuir a quienes miran el podcast con alguna info valiosa, que realmente son muchísimos años que venimos en este mercado y entendiendo muchísimas organizaciones y viviendo muchas experiencias, así que bueno, espero que sirva. Bueno, y para todos los que nos están escuchando, queremos hacerle nuevamente la invitación para que no se pierdan Hablemos de un podcast para aquellas organizaciones que están en este proceso de transformación, sobre todo con las que tienen un enfoque en la experiencia digital y del cliente. Tendremos un capítulo una vez por semana, entonces no se lo pierdan, van a estar ahí por nuestras redes sociales activos siempre, a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, en cualquier caso, nuestro equipo también puede ayudarlos para que no se pierdan un solo episodio de Hablemos de. Gracias, Nico. Bueno, bye.